estado viendo en esta serie, que es el dador de las Escrituras, el Espíritu Santo, es el que nos coloca y nos ratifica como hijos de Dios, nos da esa plena certidumbre de fe, nos convence, es el que nos trajo y nos presentó a Jesús para entender por fin y quedar convencidos de quién es Jesucristo. Nos convenció, nos redarguyó, nos consuela, nos enseña, toma lo de Jesús y nos lo hace saber. Y hoy vamos a ver una palabra que es poder, dunamis. Y dice aquí en Lucas 24, Jesús, después de su resurrección, los discípulos de Maús regresan a Jerusalén para contar lo que habían visto, que sí, habían visto que es cierto, Jesús había resucitado, se les apareció en el camino, caminó con ellos, empezaban a cenar juntos y se desaparece. Y vuelve a aparecer aquí, ya en el aposento alto, donde él partió pan en la última cena que tuvo con sus discípulos. Entonces vuelve a aparecer, pero no entró por la puerta, ni la ventana, ni la chimenea, y se asustan pensando que es un fantasma. Y otra vez eso es muy importante esa parte, porque es una prueba más, una declaración más, documentando que la resurrección de Jesús fue física, fue completo, y Dios está redimiendo al ser humano en su totalidad. Y muchas veces tenemos, ¿no?, que como conceptos y caricaturas de que estás sentado en una nube, en una túnica blanca, rascando una arpa y con alitas de ángel y todo eso, y eso es estar en el cielo, ya la resurrección. Y no, mira, Jesús aquí llega, habla y dice, no se espanten, tóquenme, palpen, vean que soy yo, que no soy fantasma, y come algo también para que vean que es una realidad total. Y versículo 45 entonces dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, cosa que necesitan siempre pedir. Algunos dicen, es que yo leo mi Biblia y no le entiendo nada. ¿Alguna vez le has dicho, Señor, puedes abrir mi entendimiento? Esto es tuyo, esto es tuyo. El Espíritu Santo es el dador de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y redarguir y corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, siendo así que esta es tuya, la traducción no es tuya, la traducción es Reina Valera, pero las Escrituras, lo que fue escrito y ahora traducido, pero lo que fue escrito lo inspiró Él, Dios, la tercera persona en la Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces esto es tuyo y tú lo entiendes y tú me puedes abrir el entendimiento. Y eso es lo que hizo Jesús, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Y nota que dice el Cristo, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y nota aquí que también el contexto inmediato de lo que va a mencionar en un versículo más es eso de ser testigos presenciales, oculares y presenciales. Palparon a Jesús, estuvieron cenando con Él la noche que fue entregado, estuvieron otra vez cenando con Él el día que resucitó y pudieron comprobar si es Él. Más allá de explicación, más allá de nuestra expectativa, que no esperaban verlo resucitado, aunque lo venía diciendo mucho, como que no les entraba, y más allá de todo eso, había resucitado, y ustedes son testigos, dice, comenzando desde Jerusalén. O sea, a veces decimos, bueno, si me sucede tal, si puedo ir a traer tal, si consigo tal, ya voy a poder ser testigo de Jesucristo vivo el día de hoy, que de alguna manera voy a ser eficaz en mi generación y poder transmitir la esperanza que he recibido. Y si algo, y si hay algo, pero no es lo que normalmente estamos pensando que hay que hacer. Entonces, comenzando desde Jerusalén, ¿dónde se encontraban? En Jerusalén, empezando donde estás, donde Él te encuentra, donde Él te comienza a hablar, donde Él te abre el entendimiento de las Escrituras. Desde ahí empiezas a hablar, desde ahí empiezas a caminar con Él. Entonces dice
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Nota que no está pidiendo que te conviertas a una religión, pero hemos marcado eso, que decimos, no es una religión, es una relación. Mira, ¿qué relación tiene el barco con un tsunami? Es cuestión de sobrevivencia nada más. Y ¿sabes qué? Tu relación con Dios es cuestión de sobrevivencia. No es así que es mi amigo y así. No, eso es como de Woody y Toy Story y todo eso, que es tu amiguito y así, y anda contigo. No, estamos hablando que en proporciones, lo que sería un barco, y si has visto los videos, por ejemplo, del tsunami en Japón hace poco, o sea, dices, ¿qué relación tiene el barco con el tsunami? El barco va a ir a donde el tsunami dice, y no hay discusión, no hay peros, el tsunami no le pide permiso, y lo que quiere el barco es sobrevivir y llegar intacto, si es posible, con lo menos agua adentro que se pueda lograr. Entonces, eso es nuestro caso. Cuando Dios trata con nosotros, Él está tratando como Dios infinito, el Creador, el que arrojó de sus manos las galaxias y pobló el universo de estrellas y sabe su número y las llama por nombre. El Dios que es tan infinito que luego siempre estamos así que como pensamos, empezamos desde nosotros y decimos, bueno, empezando de mí, entonces Dios es muy, muy, muy grande, pero Dios es infinito, entonces infinitamente grande, infinitamente pequeño, porque es infinito. Entonces Dios pasea libremente entre los átomos y las moléculas que componen el aire que estoy respirando. Es Dios, es infinito. Y si vas a tener contacto con Él, o más bien Él contigo, el contacto que tiene el barco con el tsunami es que se moja. El contacto que tiene el tsunami con el barco es que lo puede destruir y sale flotando. Entonces, es el trato que Dios tiene con nosotros. Y Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Entonces nos muestra lo que puede hacer con su poder, pero también nos muestra sus intenciones. Y aquí estamos al flote. Milagro. Ok, entonces dice, y comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Quiénes? Los hombres que estaban reunidos en el aposento alto en esa habitación, y los adjuntos a ellos, familiares y demás, y otros discípulos. Para el capítulo 2 de Hechos, ya como que salieron de sus escondites y demás, por miedo y todo, ya estaban 120 reunidos en el aposento alto orando. Pero en esta parte es apenas el día que Él resucitó, ya es el atardecer, ya está terminando el día que cambió la vida y la historia de estos hombres, que ya vivían para otra cosa y tenían otra cosa que decir y hacer el resto de su vida. ¿Y qué tal nosotros? ¿Qué tal el tsunami? O sea, a partir de eso cambia todo y tienes otra cosa que decir y otra cosa que hacer el resto de tu vida, ¿o no? Vamos a ver. Dice, vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, tan raro lo que estaba sucediendo, que Jesús entra en la habitación donde están sin usar la puerta o la ventana, ni siquiera la chimenea. Pero piensan que es un fantasma, y no es fantasma. Pero su cuerpo no es de esta creación, no es de este universo, el cosmos que va pasando. Cielo y tierra pasarán, dice Jesús, y mi palabra permanece. Entonces, Él en su resurrección es la primicia de la nueva creación. Entonces, y había como un presagio de eso de momento, cuando en la tormenta ellos van navegando como puedan y entrando agua en la barca, y Jesús les viene rebasando caminando sobre el agua. Entonces, momentáneamente, temporalmente se suspenden, o más bien se les someten a Él las leyes físicas de gravedad y la estructura molecular del agua, de manera que Jesús está caminando sobre el agua. Ahora, ¿alguna vez has surfeado? No es lo mismo que caminar sobre el agua.
Yo lo intentaba mucho de niño en albercas, así, órale, vamos a ir corriendo y a que sí camino sobre el agua. Y nomás nos mojábamos y era así una batidera de agua siempre en la alberca. ¿Y qué tal tú? A lo mejor lo hacías y no lo quieres confesar. Pero, ¿qué sucede con todo eso? O sea, él de repente eso. ¿Qué es lo que sucede cuando sana al que nació ciego? El nervio óptico, la retina, algo así, simplemente no funciona. Son células muertas para poder ver. Y él toca los ojos del ciego y empieza a ver, entonces regenera. ¿Qué sucede cuando le resucita a Lázaro? Un hombre ya 4 días muerto, o sea, ya hay descomposición, no es nada más que vamos a, o paletas y toques eléctricos o algo así, no, estamos hablando que ya la sangre está cuajada, no va a empezar a latir su corazón, es un pedazo de barro muerto ya Lázaro y revive. Eso es interesante. Entonces Jesús indicando quién es a través de estas cosas y vamos a ver en unos momentos algo que nos muestra Jesús, que es una invitación a ver esto, que dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Poder aquí es dunamis, es nuestra palabra dinamita y dínamo y dinámica y son palabras relacionadas que fueron tomadas del griego. Y dunamis es ese poder, pero es interesante. Si tú lees en Apocalipsis 1, cuando Juan el apóstol está en la isla de Patmos, en exilio, preso, y Jesús se le aparece y se voltea para ver quién habla con él y describe a Jesús, pero dice su rostro resplandeciente como el sol en su fuerza o el sol a mediodía. Diferentes versiones lo traducen así, pero es el sol en su dunamis. O sea, es el sol en su máxima potencia durante el día. Va a ser a las 12 del día, que es perpendicular. Entonces no va a brillarme más el sol que en este momento. Y no va a tener mayor intensidad el sol que en este momento, a las 12 del día. Entonces el sol en su fuerza o en su dunamis. Y dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de dunamis desde lo alto. Entonces dunamis no es nada más fuerza. A lo mejor podemos decir que vamos a hacer fuercita o vamos a agarrar mano a mano y así y a ver quién tumba a quién. Ok, pues sí, alguien tiene más fuerza que yo tengo más fuerza que otro y así, pero es relativo. Aquí estamos hablando, dunamis es poder en su plenitud, o sea, en su punto máximo. Entonces es el poder que abrió el mar rojo, abrió los ojos de un ciego, abrió la boca de un mudo, abrió la tumba de Jesús. Es ese poder. Entonces, el poder que hizo el universo, el poder que vino sobre María y nació Jesús, dunamis. Y dice, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de dunamis, o poder en su plenitud desde lo alto. ¿De dónde? Desde lo alto. Entonces no te lo imparto yo. Y a veces como empezamos por inseguridad o quizás por no saber lo que dice la Biblia, empezamos a pensar, no, pues yo necesito que tú ores, que tú como que me lo transmitas. Entonces empezamos a hacer como a veces salen cortocircuitos, ¿no? Entonces yo estoy recibiendo poder desde lo alto y así, no soy de cobre, corriente sobra, pero no, o sea, no es eso, pero como que empezamos a ir un poco esquivado en nuestro entendimiento de estas cosas y dice, no, es poder desde lo alto y investido es la palabra muy importante porque es meterse en una vestidura. Pero lo que está diciendo eso es que no es algo, nunca es reflexivo, no es algo que yo puedo hacerme. Dice, por ejemplo, en Efesios 6 que nos pongamos toda la armadura de Dios. Y entonces, eso sí, tú te lo pones. Pero aquí es como en el caso de un guerrero que su paje de armas le está poniendo. Entonces él nomás hace eso y le ponen
la coraza que cubre pecho y espalda, y le ponen aquí los broches, y le ciñen, y le ponen eso, y su casco, y le pasan o sea, le visten de su armadura. Eso es investir, no es algo que yo hago, es algo que me hacen. ¿Ok? Eso es muy importante. Y también es la figura de cuando tú has visto a un niñito. Dices, y como los niños chiquitos son cabezones, entonces estás, a ver, alza tus manos, así. ¿Y dónde estás? Y le das así, le picas el ombligo y todo, y ahí le estás poniendo y salen sus manos, y le vas bajando, y ¡pum! Ya sale su cabeza y dices, ok, ya, vete a jugar. Investido es que te pongan algo así, y es literalmente sumir o hundir en una vestimenta, en una vestidura. Entonces es que alguien nos envuelva o nos vista de dunamis, poder de lo alto. ¿Y de dónde viene? De lo alto, de Dios. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a entender cosas que suceden el día de hoy en dos polos extremos. Causan confusión y hasta cierta forma inseguridad. Por lo mismo que empezamos a hablar de este tema, pero eso ya pasó en el primer siglo. Cuando murieron los apóstoles ya no hacen cosas así. ¿Por qué nos incomoda? Porque es un tsunami. No es un goteo de agua, es un tsunami. Es algo tan violento, tanto más fuerte que nosotros, tanto más volumen que podemos contar o calcular, tan inexplicable, tan así, pero al mismo tiempo tan tierno que así, con ese tsunami, es el tsunami que me trajo a Cristo. ¿Te das cuenta? Si hemos nacido por el Espíritu, dice Gálatas 5, también tenemos que andar por el Espíritu. Es en el contexto de llevar el fruto del Espíritu, indicaciones de que Dios está obrando en mí. Entonces, vamos adelante con este tema, pero ve lo que está diciendo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, dice Jesús, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora vamos atrás en Lucas capítulo 4. Jesús fue bautizado en el río Jordán. Descendió sobre él el Espíritu Santo y aparecía a sus ojos como paloma. Es lo que podían como reconocer. Probablemente a la luz del día era una llama de fuego moviendo, porque eso es lo que se ve en Pentecostés, que eran como llamas partidas de fuego, pero probablemente siendo de día se veía de otra forma, y a los ojos de la multitud que podían reportarlo, Juan el Bautista que podía reportarlo, dice, es como si fuera una paloma, pero en todas las películas y cuadros religiosos y todo ya tenemos la idea que es una paloma literal, aquí en su hombro de Jesús, o en su cabeza, y así dice, ay, qué bonito, es el Espíritu Santo. No es una paloma, es Hollywood. Acuérdate, separa tu Biblia de esas caricaturas y películas, porque a veces nos confunden más. En forma de, nada más dice. Pero entonces, de ahí es impulsado por el mismo Espíritu, lleno del Espíritu, viene sobre él el Espíritu Santo para arrancar su ministerio público, después de decir Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ve que siempre la plenitud, dunamis, el poder en su plenitud, el poder desde lo alto, el reposar sobre uno, el Espíritu de Dios, siempre es en el contexto de, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siempre es en el contexto de perdón y reconciliación desde lo alto, que es la declaración del ángel la noche que nació Jesús. Paz en la tierra, buena voluntad de parte de Dios a los hombres. No dice a los hombres de buena voluntad, porque Dios dice no los hay. Romanos capítulo 3, no hay bueno ni aun uno. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, otra vez, siempre es en ese contexto de poder decir y señalar y decir, vean el Cordero de Dios. Entonces, va al desierto, es tentado 40 días y de ahí va a Nazaret. No es lo que tú y yo haríamos, pero vamos a Lucas 4, 16. Si ya vas a arrancar, o sea, ya hiciste, ¿no? Ya entonces ya empiezas a poner espectaculares,
alrededor de Jerusalén y poner propaganda en radio. Y armas una página de Facebook y buscas 1 millón de me gusta para tu página. O sea, otro tipo de difusión. ¿Y qué hace Jesús? Va a Nazaret, que era un pueblito en crucero de camino. Era una encrucijada de caravanas que venían de Siria y de Persia. Entonces, o sea, nada. Disculpa si eres de ahí, pero es como que Jesús vuelve a Tejalpa. Nada más es una encrucijada, es un pueblito. No, como que eso no sería tu punto de lanzar tu gran ministerio que va a transformar el mundo durante 20 siglos. Pero Jesús no hace las cosas como nosotros. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Ves que Jesús tenía la costumbre de reunirse a escuchar la palabra de Dios cada 8 días. Y checa eso a mí es humillante. Porque ponte a pensar, ¿no? Lo que sería ir a ver la ruina de la sinagoga en Capernaum, donde Jesús se reunía cuando estaba en Capernaum. Y sería, y ponerte ahí, y ahí están las columnas y piedras y todo, y decir, sentarme ahí y decir, aquí se sentaba Jesús y escuchaba cada tontería desde un púlpito. Cada opinión, cada perspectiva sobre las Escrituras. ¿Te acuerdas cuando tenía 12 años? Está hablando con los sacerdotes y escribas en el templo y se quedan así porque les hace preguntas que no pueden contestar. Claro, tus hijos te hacen preguntas que no puedes contestar. Pero se dan cuenta que él sí sabía la respuesta. Y Jesús ya era diestro en la palabra de Dios. Y dice, pues sí, porque es Dios. Como hombre, fíjate, parte de la encarnación es que Jesús como bebé tuvo que aprender a hablar. No era un bebé de día diciendo, mamá, mira, cuando yo esté grande voy a ir al Calvario a morir. No hablaba. Sí, la boca de un bebé no puede pronunciar todavía. Hay cuestiones neuronales y demás. O sea, tuvo que pasar por las etapas del lenguaje y todo eso. Tuvo que aprender a enfocar sus ojos como cualquiera hace y moverlos así, y peor, de derecha a izquierda en hebreo. Entonces, si crees que te costó trabajo leer. Pero ve, y él adquirió el idioma para leer, para memorizar y para poder decir en las tentaciones del desierto. No que, a ver, diablo, me estás diciendo esto, ¿dónde dice mi concordancia? A ver, piedras en pan, piedras, no es Harry Potter, no hay un libro que tú de hechizos que tú, así, a ver, ten diablo, toma. No, sino él, escrito está, porque moraba en él la palabra de Dios. Era natural para él adquirir eso que definiera y que alimentara sus pensamientos. Y eso es un punto muy importante por lo que va a decir ahora. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces, en el día de reposo no era un culto, sino se reunían a escuchar y a discutir las Escrituras. Entonces, hombres mayores de edad, judíos, podían tocar los pergaminos y desenrollar y buscar una parte, leer y hacer un comentario. Entonces, por eso digo, imagínate Jesús desde su niñez en sinagoga y primero de más chiquito sentado con María, ya más grande, ya sentado al otro lado con los hombres, con José, y oyendo cada cosa. Me pone a pensar, digo, ay Jesús, que lo que tienes que escuchar cuando abro la boca. Pero, ¿y sabes qué? Y nunca se paró a salir enojado o asqueado de la sinagoga. ¿Quién es así? Y así como convive con gente como nosotros y convive a gusto con gente como nosotros, a lo menos conmigo. Me pongo a pensar, la verdad, o sea, viendo todo eso, digo, él memorizó, meditó en la palabra que es suya. Entonces se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, es Isaías 61, pero en aquel entonces no tenían capítulos y versos.
quiere decir que estaba tan familiarizado que podía leer un párrafo y decir, no, es más adelante. Como cuando tú tienes un video o ahora un DVD y conoces muy bien la película y dices, no, mira esto, te vas a morir de risa. Y lo puedes adelantar, no, ya pasaste y lo regresas porque ya te sabes la película. Jesús ya se sabía Isaías. Entonces no era, ¿era qué? Isaías 61. No, sino, más, así, enrollando aquí, desenrollando y así, aquí está. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué palabra decir? De todo lo que fue escrito en Isaías. ¿Por qué esta frase? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y interesante es cuando dice, por cuanto me ha ungido. Entonces eso era decir que en hebreo estaría diciendo soy el Mesías. En griego, Cristo. Entonces, porque el verbo derramar o ungir, pero derramar aceite sobre alguien, que es lo que hicieron con David cuando era muchacho para ungirlo para ser rey, y lo hacían cada vez que un nuevo rey lo ungían, derramaban aceite sobre él, es lo que hacían con el nuevo sacerdote. Entonces el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite derramado sobre la cabeza de Aarón y escurre hasta las faldas de su túnica. ¿Te das cuenta? Entonces, crío es el verbo y Christos es el gerundio, no el gerundio, ¿cómo se le llama? Bueno, es el participio del pasado, o sea, el ungido. Christos en griego es el ungido. Entonces, cuando decimos Cristo, realmente estamos llamándole por su título, no su nombre, no es su apellido. Es Jesús el ungido. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y es interesante cuando lees esto en Isaías, la siguiente frase dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. Y dices, oh no, eso no. ¿Por qué? Porque no vino la primera vez para eso. Vino la primera vez para pregonar libertad, para vendar a los quebrantados, para dar vista a los ciegos, para anunciar buenas nuevas a los pobres y los abatidos de corazón, sanarles también. Entonces, eso es lo que vino. Y dice en Hebreos que vendrá la segunda vez sin respecto al pecado, ya no para hacer reconciliación, ya no para expiar el pecado, sino para tratar con los que contundentemente, rotundamente han persistido en rechazar la oferta de perdón y reconciliación. O sea, bueno, entonces venganza, no querías por las buenas. Entonces, a predicar el año agradable del Señor. Y eso realmente es para decir así, ya es tiempo, es esto. ¿Qué viene diciendo Jesús? Las primeras palabras que salen de su boca predicando públicamente es esto. El tiempo se ha cumplido, el año agradable del Señor. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Eso es, así comenzó predicando Jesús, el año agradable del Señor. Pero ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. No hizo una exposición, no hubo un comentario. Imagínate que yo leo lo de Lucas 24, cierro mi Biblia, amén, gracias a Dios, y esto ha sido cumplido, dice, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Uf. Ahora, checa esto. Cuando se dice en los evangelios, dice, hizo Jesús muchas maravillas. La palabra es dunamis.
Son manifestaciones del poder de Dios, sanando un ciego, levantando un muerto, multiplicando el pan, calmando una tempestad. Poder, hizo maravillas, dunamis, poder en su plenitud. Entonces nomás Él dice, paz, estate quieto a la tormenta y las olas y el viento se calman. Eso es poder. Eso es el poder que nos trajo a Él. Es el poder que nos abrió los ojos y nos como que dio paz a nuestro corazón de repente y dijiste, no me conviene convertirme. No me conviene seguir a este hombre, Jesús de Nazaret. No me conviene. Creo que voy a perder todo si le sigo. Pero le voy a seguir. Pero cuando tú decidiste creer en Jesús, tenías cierta expectativa, ¿verdad? Me va a pasar esto, hasta te prometen, mira, cree en Dios, entrégate a Jesucristo y se va a componer tu matrimonio. Y de repente, o no de repente, sino paulatinamente, no se compone. Entrégate a Jesús y te vas a sanar. Y no te sanas. Pero hubo algo que hizo el Espíritu de Dios con nosotros y se nos cae el zapato y no nos importa. Estamos bien, sí, llévame contigo, Jesús. Voy contigo y pierdo todo. Y a lo mejor mi familia, ¿cómo fue? Me deja de hablar. A lo mejor después mi familia me ruega que regrese, que lo deje como inútil. Y no lo quiero hacer porque estoy enamorado. Entonces, ¿quién produce eso? Como vimos hace 8 días, sin haberle visto. Todavía él era chulote y sus caballos y todo, y ojos verdes y todo. Así, pero sin haberle visto, dice, vosotros lo amáis. Y nos alegramos esperando verlo con gozo inefable, indecible, inexpresable gozo y lleno de gloria. ¿No? ¿Quién puede producir eso en nosotros? ¿Qué nos hace dejar todo y se nos cae el zapato y no nos importa? Ok, entonces nomás ve pensando, porque Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dice, hoy, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y él sentado, a ver, Jesús, todavía no había sanado a nadie, no había dado vista a ciegos, no había consolado a quebrantados de corazón, no había dado libertad a los que estaban en cárcel. Entonces, ¿qué? Es una invitación, en lugar de hacer una exposición con 3 puntos, está invitando a escuchar un sermón de 3 años que él va a estar predicando. Cuando Juan el Bautista desde la cárcel dice, manda a decir, ¿eres el que esperábamos? O sea, ya estaba decepcionado y deprimido Juan. ¿Eres el que esperábamos o hemos de buscar a otro? Y Jesús dice, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y los pobres reciben buenas nuevas. Está citando esto, o sea, Juan, perdón, pero estoy en pleno sermón. Él estaba ministrando, haciendo las obras que hacían visible lo que acababa de leerles. Ok, pues vamos adelante con esto, por favor, a Hechos 26. Dice, capítulo 26, versículo 15, Jesús le acaba de decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón es para bueyes, para obligarles a jalar la carreta o jalar el arado. Porque no quieren, les pican. Y no les corta, pero sí les hace entender. ¿Y qué es lo que Jesús le está diciendo a Pablo? Pablo, ¿por qué eres tan bestia? ¿Te das cuenta? Y Pablo siempre lo cuenta así. Nosotros pondríamos cualquier maquillaje sobre esa conversación que no nos hablara tan directo Jesús en términos tan humillantes. Pero Pablo creo que entendió una cosa. No es con qué aguijón me metió al corral, es que entré, es que ya estoy en el corral, ya soy de su establo, ya soy suyo. Entonces dice, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú debes estar preguntando todos los días,
Y todos los días el resto de tu vida. Y cada que abres tu Biblia, debes estar diciendo, Señor, ¿quién eres? Y te va a contestar, te va a decir. Porque el Espíritu Santo, dice Jesús, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el dador de las Escrituras, el Espíritu Santo, te va a decir quién es. Entonces pregúntale, Señor, ¿quién eres? Y Jesús te mandará la respuesta. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mala decisión, Pablo. Pero levántate. Y nota eso, porque a veces, porque suceden cosas y se ponen de moda en las iglesias, y ya quedamos como clavados y buscando repetir o obtener alguna experiencia, una ministración, por decir. Entonces Pablo está tirado en la tierra, se cae de su caballo, no sabemos si se paró de manos el caballo y él cae, si se puso todo aguado. Pablo puede ser también, tú lo puedes leer en Ezequiel, lo puedes leer en Apocalipsis, lo que le pasa a Juan, cuando ve a Jesús cae como muerto. Ezequiel está viendo la revelación de la majestad de Dios y queda sin fuerza. Pedro, Juan y Jacobo están viendo la transfiguración de Jesús y duermen, se quedan así, totalmente noqueados. Daniel y Ezequiel tienen esto, Juan también lo tiene, en que cuando eso sucede, en un caso, me encanta, no hay Dios como el Dios nuestro, Ezequiel se queda así todo tirado, aguado, y el ángel le toma del chongo, le toma del cabello y dice, párate. Él se desmaya. No debes hacer eso cuando alguien se desmaya, pero le agarra del cabello y le dice, ponte de pie y pon atención. Entonces esas cuestiones de ministración es para estar totalmente ensimismado. Y en la Biblia, cuando hay una revelación del poder de Dios y su majestad y gloria, y alguien queda así noqueado o aguadito y no puede pararse, siempre eso se ve como algo no deseado, sino una interrupción y algo que estorba lo que Dios quiere decir y hacer con la persona. Entonces igual le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. ¿Por qué? Porque ¿cómo estás caído de espalda cuando el rey te está hablando? Ponte de pie. Sí. Y atento, Dios te está hablando. Entonces imagínate lo que, pobre de Pablo. Y decimos, ay, qué linda conversión. Pues no sé, pero sí, ya tuvo otra cosa que decir y hacer el resto de su vida. Entonces, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío. Y ahora le va a decir como específicamente pasos a seguir en lo que él tiene que hacer entre los gentiles. Pero checa, ¿cuántas aquí son mamás? ¿Ok? ¿De qué tamaño es tu llamado, tu vocación? ¿De qué tamaño es? ¿Cuántos aquí son papás? ¿De qué tamaño es tu vocación? Entonces, como dicen los viejitos, según el perro es la pedrada. Ok, igual, aquí Dios le está dando poder, dunamis, a Pablo, porque tiene una tarea muy grande. Pero tú y yo no podemos decir, bueno, pero como yo nomás soy ama de casa y no voy delante de reyes y los gentiles y todo eso, entonces yo no necesito ese poder. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y lo necesitamos en el hogar y lo necesitamos en el trabajo, y la iglesia en México necesita poder de lo alto y no estilos, sino poder de parte de Dios para hacer las cosas que Dios nos ha encomendado, porque de acuerdo con la tarea y con la vocación es el dote de poder que cada uno va a necesitar. Y dice, versículo 18, para que abras sus ojos. ¿Cómo vas a abrir los ojos de alguien espiritualmente ciego? ¿Discutiendo más? ¿Has estado quizás años argumentando, enviando videos de YouTube, hostigando a la persona en internet y en pláticas, y no puede pasar algo en la noticia sin que digas, ya ves que la Biblia dice, y dicen, ya, por favor? O sea, no es que no sea cierto, pero ¿sabes qué?
Cuando Jesús abrió los ojos de un ciego diciendo, ok, mira, el ojo tiene diferentes partes. Tiene el nervio óptico que va hasta el cerebro y tiene esto. Y luego tiene, yo me acuerdo porque yo sí puse atención en ciencias naturales en la escuela. Entonces tiene todo eso y adentro tiene como gelatina y la luz entra así y cae al revés y tu cerebro lo endereza y bla, 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 y la córnea y la retina y el iris sí. Y Jesús, y es así, y esto, y Dios, y dice aquí en la Biblia que quién formó el ojo, y así Jesús dice, recibe tu vista. Eso era el sermón. Él está diciendo, véanme a mí. Entonces lo que tú y yo predicamos y lo que tú y yo hacemos tiene que ser así. Vean a Jesús, que dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Y viene el Espíritu sobre el Cordero de Dios y todos están mirando al Cordero de Dios. Y cuando es el ministerio del Espíritu Santo, cuando es obra del Espíritu Santo, cuando es dunamis, poder desde lo alto en su plenitud, todo el mundo se voltea a ver a Jesús. ¿Cómo es que el centurión se convierte viendo a Jesús cuando muere y dice verdaderamente este era hijo de Dios? Claro, en la película es porque regó agua y sangre sobre él y en eso cae como plasmado y se convierte. No era por un fetichismo de sangre de Cristo, sino vio el poder de Dios en un hombre inocente como muere en la cruz intercediendo por sus enemigos. Y como dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y la tierra se mueve. Poder, hijo, eso es poder. Y se parten las rocas simplemente porque el creador de todo murió. Eso es poder. Y todo eso siempre es relacionado, te das cuenta, con su muerte y resurrección. También tembló la tierra cuando la piedra fue movida de la tumba de Jesús y descendió un ángel con el rostro como el relámpago y los soldados cuidando la tumba se quedaron todo aguados. Pero ahí el ángel no dijo, a ver, pónganse de pie, dice, esténse quietos. Estas mujeres necesitan ver que ya resucitó y ahí vienen Pedro y Juan detrás de ellas. O sea, el poder manifestado era para los testigos de su muerte que también lo fueran de su resurrección. Los soldados no cuentan. Te das cuenta que las manifestaciones del poder del Espíritu, dunamis, es muy selectivo. No es magia. Hay un objetivo. Hay unas señales para que tú digas, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la proclamación del Evangelio cuando es eso. ¿Y qué dice? Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dunamis de Dios. Para salvación. Entonces, para que el Evangelio tenga su fruto en tu vida, está actuando el mismo poder que hizo el universo, que movió la piedra de la tumba de Jesús, que abrió los ojos del ciego, que levantó al muerto Lázaro, y a ti te convence y naces de nuevo, naces del Espíritu. ¿Te das cuenta? Ok, entonces para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, igual, puedes dar argumentos durante años y no va a suceder nada si Dios no mueve el asunto. Y dice, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bien, pues vamos adelante. Vamos por favor a Gálatas, capítulo 3. Existía un problema en Galacia, que era una región y de varias comunidades, que ya venían como judaizándoles. Algunos maestros circulaban entre ellos, diciendo, sí, crean en Jesús, pero para poder creer en Jesús o realmente seguir a Jesús, necesitan primero judaizarse, observar todo esto, vivir el antiguo para entrar al Nuevo Testamento. Y entonces Pablo escribe esta carta que se circuló entre esas comunidades de Gálatas y dice en versículo 1, capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Fascinar aquí es lo mismo que hace en una feria y te están moviendo así y dices, está aquí. Y no, otros 20 pesos y sigues jugando. Es eso, ¿quién te fascinó? ¿Quién te hipnotizó? ¿Quién te hizo la finta
Dice, para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Los de Galacia nunca fueron al Monte Calvario ese día para ver a Jesús morir. ¿Cómo les quedó tan claro como si sí lo hubieran visto con sus ojos? Eso es la predicación del Evangelio. Es el poder de Dios para salvación. De alguna manera te abre los ojos, y como el centurión. Él así cínico, cuidando. ¿Cuándo va a acabar esto? Ya, por favor. Ay, todos los crucificados siempre se quejan igual que estos ladrones. Y Jesús está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el centurión está delirando, ¿sí? Bien, y entonces le dan esponja con vinagre y todo eso. Pobrecito, ¿no? Y encomienda a su madre a custodio de Juan. Y está así, y dice, y ellos están echando suertes por su ropa. Perdónalos, no saben lo que hacen. Y al final el centurión y la tierra tiembla, y él exclama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es, y expira. Oye, no murió de crucifixión, entregó su vida. Verdaderamente este era hijo de Dios. Eso es poder. Algo que pudo mover un hombre cuyo corazón era de piedra, que era totalmente cínico, lleno de callo, lleno de resistencia y razones y argumentos en contra. ¿Cómo pudo en el espacio de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde? Y tú y yo llevamos años y no se mueve nada. Y en cuestión de horas o minutos, Jesús mueve todo. Es dunamis. Eso es lo que necesitamos para ser eficaces en nuestros días. Es lo que hace falta. Entonces dice, esto quiero saber, versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, aquí de recibir el Espíritu, la referencia es que viniera sobre ellos. Obviamente, nacer del Espíritu fue por obras por oír con fe, no por obras de la ley. Y vamos a seguir leyendo para que veas. Su argumento aquí es que si naces del Espíritu, más adelante en Gálatas 5, por eso, si hemos nacido del Espíritu, también andemos por el Espíritu. Entonces, tan necios sois, no me gustaría ser Gálata y que Pablo nos escribiera una carta así. A ver, guayabos, tan necios sois, y todos estaríamos, ay perdón. Tan necios sois, pero ve lo que dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué les está diciendo? Ustedes están sustituyendo otra cosa para ser santificados, para vivir la plenitud de espiritual de ser cristiano. Ustedes están sustituyendo otra cosa, habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora, cuando tú naciste como bebé, ¿qué tuviste que hacer para nacer? Tú estabas pataleando. Yo sé que durante el embarazo sí dabas mucha lata. Pero a la hora de nacer, el bebé es pasivo. Hasta que respire y llore, él es pasivo. El mismo vientre lo expulsa. Es un evento muscular que lo da a luz. ¿Ok? Entonces, el bebé no es nada. Y le cortan el ombligo, le lavan, le envuelven, le ponen nombre, le llevan al registro civil y demás. O sea, realmente el bebé es pasivo en todo el asunto. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, o sea, mira, va a haber esto. Él es muy milagroso. Párate frente a Jaime Foot y te va a tumbar. Pero lo que vamos a ver es que eso no fue por obras de la ley, no fue algo que otra vez investido, no es que tú te vistas, es que te visten. Entonces no es algo que tú puedes producir. Así como nacer del Espíritu, nacer de nuevo, no es algo que tú produces, es algo que Dios produce en ti. Convicción de pecado, de justicia, de juicio. Cuando venga el Espíritu, dice Jesús, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y nos convenció. Y nos trajo a Jesús. Y se nos cae el zapato en el arrebato y nos fuimos con Jesús y nos gustó. Y muchos no estamos mejor
ahora por ser cristianos. Y luego caemos en el error de querer demostrar a parientes y familiares, a amigos, que es lo mejor. Si tú eres cristiano, todo te va bien. Y no es cierto, no es cierto. Hay un pastor en Irán, preso, sentenciado a muerte. No le fue mejor por ser cristiano. Y tuvo 3 oportunidades para renunciar su fe y salvarse y volver a ver a su esposa y sus 2 hijitos. No siempre te va mejor. Pero el cristiano está así. Dice, ese chulote me gusta y me voy con él. Y, o sea, es razonado y razonable la decisión de seguir a Jesús. Pero Mateo, el cobrador del impuesto, no le fue mejor por seguir a Jesús. Tenía un buen trabajo, puesto político, mucho dinero, prestigio, posibilidades y demás. Y Jesús dice, sígueme, se levanta y lo sigue. Y fue un mártir después. Eso no le convino. Entonces, como que algo en el evangelio que hoy predicamos está mal, porque no es... ¿Cómo puede Jesús pasar frente a alguien y decir, sígueme, y lo sigue? Dunamis. Convicción total, ya. Lo tengo que hacer, tengo que seguirle. Oye, y el jefe, y el puesto, tú haces el corte de caja. Yo tengo que alcanzarle, ya sigue caminando, no me está esperando. Es un tsunami, no me espera a mí. Y no me obedece a mí. Y tengo que ir. Es Jesús. Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, así, no hay otra cosa más importante en mi vida, no este día, sino en mi vida. Lo tengo que alcanzar y le tengo que detener en su camino porque soy ciego y no lo puedo seguir. Y lo alcanza. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué pueda ver? ¿Y qué es lo primero que vio a Jesús? Y dice, y lo siguió. Y Jesús fue a Jerusalén para ser crucificado. ¿Qué sacó Bartimeo del asunto? Ok, entonces tenemos que ajustar algunas cosas. Dice, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas, dunamis, hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Estaban bien los hombres cuando en la barca, en la tormenta y agua cayendo y ellos asustadísimos? Y Jesús al final dice, hombres de poca fe. ¿Estaban bien ellos cuando Jesús calmó la tempestad? O dice, pónganse a orar, arrepiéntanse y veo si les hago un dunamis, una maravilla. No estaban bien. No estaban bien. María y Marta no estaban bien cuando Jesús levantó a Lázaro. Y dime, ¿Lázaro qué? Lázaro ahí está. Declaro por fe que ya mero viene Jesús por mí aquí en la tumba. Estaba muerto. ¿Te das cuenta? Es el huir por fe. ¿Y qué dice Jesús? Lázaro, ven fuera. Y sale. Se levantó cuando Jesús le llamó. Pablo se levantó de tierra cuando Jesús le llamó. Mateo se levantó de su silla cuando Jesús le llamó. Dunamis, te está llamando, te está llamando, te está diciendo, sígueme. Y es una aventura de fe seguir a Jesús. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste tú? ¿Cómo entendiste tú que Cristo fue crucificado por ti? Por ti, por ti. ¿Cómo por mí? ¿Cómo supiste? Y ese dunamis, ese poder que convence y convierte un corazón de piedra en un corazón de carne que late, que tiene vida, ese poder es lo que necesitamos en nuestra vida hoy. Y Jesús dice también en San Lucas, ¿quién de ustedes que su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Pero el problema es que, no, porque si yo pido esto, van a decir el pastor ya es pentecostés. O si yo pido esto, o que yo no soy carismático, ¿sabes qué? ¿Dónde dice Jesús? A menos que, dice, ¿quieres ser eficaz? ¿Quieres testificar de mí? ¿Quién es tu mensaje? ¿Qué es lo que más tienes que decir el resto de tu vida? ¿Qué es lo que más te ha agarrado y arrestado y cautivado el corazón el resto de tu vida?
Y para poder comunicarlo, para poder vivirlo, necesitas poder. De acuerdo con la vocación, es la unción. Necesitas poder desde lo alto, para lo que tú tienes que hacer. ¿Quién de ustedes que su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un huevo, le dará una serpiente. Si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si comenzamos por el Espíritu, Gálatas 3, si he nacido por el Espíritu, ¿cómo voy a acabar por la carne? ¿Cómo voy a sustituir una experiencia, un erudismo o argumentos o X programa o estructura o denominación y ahora soy de este credo, ahora soy de aquí, ahora tengo membresía? Y finalmente, ¿qué? ¿Qué es lo que trae a uno como yo? Convénceme. ¿Qué es lo que trae a uno como yo al reino de Dios? Dunamis. Yo necesito un tsunami para llegar a Cristo. ¿Y tú qué necesitabas para llegar a Cristo? ¿Así empujoncitos? No, que simplemente estás, sacas aquí un cangrejo, aquí una almeja, tienes algas del mar en tu cabello y dices, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya llegué con Él. Me trajo este tsunami a sus pies. Eso es lo que México necesita hoy. Y no podemos producir la cascada de agua, solo podemos traer la cubeta.